Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Tanto tiempo. Aparezco de esta forma porque me parece que los temas que estamos trabajando son un poco amplios, que en clase podríamos haber trabajado un montón de cosas, pero bueno, de esta forma se hace un poco más complejo. Necesito después que me digan si les gusta esta forma de trabajar o no. Quiero que me lo digan abajo cuando terminen la actividad. Nosotros la clase pasada estuvimos trabajando con la población, ¿sí? Ustedes tuvieron un pequeño texto y unos mapas y una tabla para analizar. ¿Sí? Como bien decía el texto, la población se define a partir de la natalidad y la mortalidad que hay en el mundo en general. ¿Sí? Generalmente la cantidad de la población se va a medir mediante censos, ¿sí? Censos poblacionales. En nuestro país se encarga el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que lo hace cada 10 años. El último fue en el año 2010 y seguramente el próximo va a ser el año que sigue, ya que este es prácticamente imposible poder realizar un censo de población. Pero la población en el mundo va cambiando constantemente. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe a muchísimos factores. Uno de estos factores es el desplazamiento de la población, ¿sí? La población no se mantiene quieta en un solo lugar, sino que todo el tiempo se está trasladando, se está moviendo. A esto lo denominamos migraciones, ¿sí? Y este es el tema que continúa a trabajar en esta parte. En el trabajo anterior estuvimos analizando un mapa de población en el cual preguntaba cómo se encuentra distribuida la población en el mundo y a qué crees que se debe. La población está distribuida desigual, ¿sí? Como vieron, muchos focos de población, en el mapa había, se los dejo acá abajo, población en rojo, ¿sí? Que era según la escala cromática que tenemos en el mapa, era donde se encuentra la mayor cantidad de población, y a medida que este color se va aclarando, se encuentra menor población claramente aglomerada en ese lugar. Ustedes me dijeron que la mayor cantidad de población se encuentra en la China y en India, ¿sí? La mayoría me puso eso. Que es real, ¿sí? Es real, se encuentra la mayor cantidad de población. Pero ¿por qué en otros lugares no hay tanta? Bueno, como podemos ver en el mapa, la mayor cantidad de población se asienta en las principales ciudades, ¿sí? En las principales capitales del mundo. En el caso, si observamos Argentina o Brasil, ¿sí? La parte que nosotros por ahí conocemos más, que es América, la mayor cantidad de población se va a encontrar en Buenos Aires, se va a encontrar en el caso de Uruguay en Montevideo, en Brasil, en Río de Janeiro, en Brasilia, ¿sí? Se adjunta en las principales ciudades. ¿Y por qué en el resto del país no tanto? Bueno, hay una teoría que se llama círculos concéntricos, que no me voy a meter mucho en eso, pero a medida que nos vamos alejando, ¿sí?, de la capital principal, se van perdiendo un montón de beneficios, ¿sí? Como por ejemplo asistencia a la salud, ¿sí? Tenemos los mayores hospitales, los hospitales más específicos de ciertas enfermedades, los principales bancos, los principales centros financieros, la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Las empresas más importantes tienen su sede central en las principales capitales. Si yo me alejo de la capital, va a ser mucho más difícil poder acceder a estos lugares. Por eso la gente, a medida que se aleja de la capital provincial, puede ser, lo mismo sucede dentro del mismo país, ¿sí? Córdoba capital, Mendoza capital, ¿sí? Cada provincia tiene sus principales centros. Si yo me alejo, tengo menos acceso, ¿sí?, a todo ese tipo de servicios. Por eso la población casi siempre elige asentarse en estos principales centros urbanos. Por eso nuestra Patagonia es de las de las regiones más despobladas del país, ya que está muy lejos de la capital provincial. Su relieve no es el más adecuado para asentarse. Su clima, ¿sí?, es un clima frío, seco, es un clima no apto para la población. No podés trabajar, por ejemplo, de la agricultura. La ganadería es muy escasa la que uno puede desarrollar dentro de esta región. Principalmente se definen actividades características, como por ejemplo la producción petrolera, la cría de ovejas para la lana, la pesca, sí son las actividades principales de esta región. Pero no hay gran diversidad como podemos encontrar en otras regiones. Por eso la población se distribuye así. Como les decía anteriormente, la gente muchas veces decide desplazarse de su lugar de origen o de su país o de su ciudad o su pueblo
por una cuestión personal, ¿no? Casi siempre son por demandas de trabajo, muchas veces por situaciones políticas, muchas veces por situaciones de pensar solamente que me quiero ir a vivir a otro país a probar suerte, muchas veces por cuestiones familiares, ¿sí? Hay muchas razones por las cuales la gente decide abandonar su ciudad de origen para ir a asentarse a otra. Pero generalmente esto tiene que ver con la oferta y de demanda de trabajo. Hay muchos países en los cuales hay excesiva cantidad de población y oferta de mano de obra, y por otro lado hay países donde no hay tanta mano de obra, pero sí hay mucha demanda de trabajo. Entonces muchas veces esa gente decide emigrar hacia esos países. Generalmente cuando hablamos de población envejecida, ¿sí? Cuando hablamos de países envejecidos, que son los países donde tienen mayor cantidad de población adulta, ¿sí? O anciana, y no tanto jóvenes, es ahí donde se necesita mucha mano de obra. Podemos ver en Argentina que hay muchos jóvenes que deciden migrar hacia países europeos, en la cual pueden trabajar de lo que sea, ¿sí? Trabajos más que nada que tengan que ver con oficios como albañilería, empleados domésticos, construcción, trabajos que tienen que ver con la recolección de frutos, con trabajos que tienen que ver con la agricultura principalmente, ¿sí? Que son muy bien pagos y no se necesita demasiada experiencia. Como les decía anteriormente, la gente decide moverse, desplazarse por diferentes factores, pero esto lo ha hecho a lo largo de toda la vida, ¿sí? A lo largo de toda la historia de la humanidad la población ha migrado. Por ahí no se lo denominaba migraciones, pero es una forma de desplazamiento. Pero a partir de, principalmente con el capitalismo, esto se ha intensificado y se debe a varias razones, pero algunas de ellas son la comunicación y los transportes, ¿sí? Hoy en día tenemos mucha variedad de transportes y formas de comunicarnos, ¿sí? No era como antes que por ejemplo, nuestros antepasados, nuestros abuelos, tal vez venían de Europa y no se podían comunicar nunca más con su familia o perdían al total tipo de comunicación. Hoy en día hay un montón de medios de comunicación con el cual nosotros podemos sentirnos cerca de nuestra familia, y migraciones hablamos de un proceso social en el cual la población se desplaza, decide desplazarse, ¿sí? Como lo mencionamos anteriormente, y tiene dos tipos de clasificación. Esto se puede llamar emigración o inmigración. Cuando se habla de emigración es la expulsión o la salida de una persona o de un grupo de personas de su país de origen. Y la inmigración es cuando una persona o un grupo de personas llegan a un nuevo país de destino. Por ejemplo, durante fines del siglo XIX y principios del siglo XX, nosotros recibimos inmigrantes de Europa principalmente. En cambio, durante los años 90, con la dictadura militar, cuando muchas personas fueron perseguidas, y también durante la crisis de los 90, mucha gente decidió emigrar hacia Europa o hacia otros países para tener una mejor calidad de vida o ir escapando de los militares que los perseguían. Las migraciones se pueden clasificar de diferentes formas. Las migraciones, según el tiempo que la persona pueda llegar a estar en ese lugar, puede ser migraciones temporales o migraciones permanentes. Es decir, yo viajo a un país por estudio o por un intercambio, seguramente vaya por un par de meses. En cambio, si soy un migrante permanente, quiere decir que me desplazo para irme a vivir a otro país o estar por un largo tiempo. Según su carácter, las migraciones pueden ser forzosas o voluntarias. ¿Qué quiere decir esto? Forzosas quiere decir porque tal vez me estén persiguiendo y me tenga que ir sí o sí de mi país, que me expulsen, ¿sí? Pueden ser algo que esté obligada a irme de este país. Voluntaria es por mi propia voluntad, es decir, porque me quiero ir, porque quiero buscar un trabajo mejor, porque quiero una mejor calidad de vida para mi familia, etcétera, porque me gusta el clima de este lugar, porque me dijeron que es re lindo y me quiero ir a vivir a ese lugar. Y según su destino, las migraciones pueden ser internas o internacionales, ¿sí? Internas quiere decir que yo migro dentro de mi región, dentro de mi país. Estoy viviendo en La Prida, me quiero ir a vivir a Olavarría, o quiero irme a vivir a Córdoba, o quiero irme a vivir a la Patagonia. En cambio, una migración internacional es cuando yo ya me voy fuera de mi país de origen. En esta diapositiva hace principal hincapié en estas migraciones forzosas, ¿sí? Que muchas veces se van por causas económicas o por causas políticas. Cuando hablamos de causas económicas, bueno, en mi país estudié una carrera en la cual yo no me puedo insertar dentro del mercado laboral porque no hay trabajo.
O todo lo contrario, no tengo ningún título específico y me cuesta conseguir trabajo y sé que en otro país no necesito ningún tipo de título para tener una buena calidad de vida, allá voy, ¿sí? También hay muchísima desocupación por la tecnificación de las actividades económicas. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que hoy en día, gracias a la gran tecnología avanzada que hay en el mundo, sí, la mano de obra ha sido reemplazada por máquinas. Por lo tanto, no hay tanto trabajo para la gente, ¿sí? Hay cada vez más desempleo por la tecnificación. ¿Sí? Lo que antes hacían 30 obreros, hoy lo hace una sola máquina. Entonces ya no se necesita tanta gente para trabajar. Y por otro lado, los refugiados, ¿sí? Todas estas personas que son perseguidas por motivos de religión, por motivos políticos, por motivos de nacionalidad, ¿sí? Estos pertenecen a determinado grupo social o determinada etnia, que no se los acepta en ese lugar, migran forzosamente. Cuando la gente decide irse de su país de origen o decide trasladarse, muchas veces es influenciada por la opinión de familiares, por la opinión de amigos, por la opinión de vecinos, ¿sí? Y muchas veces por políticas del propio país, ¿sí? Este tipo de influencias se llaman cadenas migratorias. ¿Qué quieren decir las cadenas migratorias? ¿Cómo yo decido irme a vivir a ese país? Si por ejemplo, yo tengo un vecino que se fue a Nueva Zelanda y me dijo, venite a Nueva Zelanda, yo te consigo trabajo, te quedas en mi casa hasta que vos puedas conseguir un trabajo que te guste, o me voy a Europa porque tengo un tío que vive en Europa y él me dijo que había trabajo de lo que yo estudié, ¿sí? Esto se llaman cadenas migratorias. Como un inmigrante le avisa a otros potenciales migrantes que pueden irse a vivir a ese país, ¿sí? Mediante la comunicación. Hoy en día también hay muchos grupos de WhatsApp de diferentes argentinos viviendo en diferentes países, ¿sí? Lo puede hacer por blogs, por canales de YouTube, ¿sí? Todo el tiempo estamos viendo, gracias a la nueva comunicación, cómo poder irse a vivir o cómo poder migrar hacia otro nuevo país. Algo sumamente importante a la hora de migrar es tener en cuenta el rol del Estado y las políticas migratorias de cada país. No cualquiera puede entrar a cualquier país y todo depende de quienes las analicen, ¿sí? De quienes y esto influye sobre el volumen, sobre la composición, sobre el origen, sobre el asentamiento de estos inmigrantes. No sucede lo mismo en los países más desarrollados que en los países periféricos, ¿sí? No es lo mismo en Europa o en Estados Unidos cómo manejan la migración que cómo lo maneja, por ejemplo, los países latinoamericanos. En los países más desarrollados, principalmente en la Unión Europea o principalmente en México, sí han diseñado políticas de privacidad, políticas de fronteras, ¿sí? En la cual muchas veces utilizan muros de contención, muros de frontera, políticas de militares muy fuertes para que la población no entre a países. Principalmente lo hacen para, por ejemplo, en la frontera México-Estados Unidos, para que de un país subdesarrollado o de un país que tiene peor calidad de vida pueda ingresar a un país mucho más desarrollado, ¿sí? Las políticas son sumamente racistas, sumamente fuertes, son muy violentas, ¿sí? Y muchas veces la población hace, con tal de escapar de su país, ¿sí? Desesperada, se enfrenta a todo ese tipo de cuestiones. En cambio, en los países latinoamericanos es mucho más flexible. Por ejemplo, nosotros tenemos hasta políticas migratorias, ¿sí? Nosotros en nuestras universidades públicas podemos recibir a un montón de gente inmigrante, son universidades gratuitas, con un nivel académico impresionante. La gente, por ejemplo, de países limítrofes como Paraguay, Bolivia, ¿sí? Son gente que viene a trabajar en la construcción, en la producción de frutihortícola, ¿sí? Son gente que tiene trabajo en nuestro país, nosotros le damos el espacio, generalmente no hay conflictos, ¿sí? Esto se maneja así según el país de origen, por eso hay que averiguar bien cómo se manejan en diferentes países según su política migratoria. Y como para finalizar un poco con esto de la introducción a lo que son las migraciones, hay algo sumamente importante que tiene que ver con la cultura migratoria. Es decir, cuando yo me voy de mi país, me voy de Argentina, no me voy yo como un cuerpo solamente. Conmigo me traigo mi cultura, mis tradiciones, mis comidas, mis danzas, ¿sí? Mi estilo. Entonces cada vez que una persona o un grupo
de personas decide migrar hacia otro país, se lleva consigo un montón de cosas. Y esto se lo puede observar en estos países, ¿sí? En cada país que uno va a haber un barrio intercultural en el cual, por ejemplo, haya gente, un barrio común en el cual se baile tango, otro barrio, hay un barrio chino, ¿sí? En cada país va a haber un barrio chino. En todos lados, la gente que migra, que decide migrar, va a encontrar cultura migratoria de otros países, comidas, típicas danzas, formas de vida, formas de asentamiento y demás.